preparando para ustedes. Bien, esperamos, ¿verdad, hermanos, que Dios sea honrando y glorificando su nombre en todo? Bien, hermanos, le doy gracias al Señor porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 7, vamos a leer del versos 1 al verso 10. ¿Lo tenemos? Hebreos capítulo 7. Ahí es donde había leído, ¿verdad, hermano? Sí. Del 11 en adelante. Vamos a leer entonces nosotros. Perdón, vamos a leer capítulo 7, el verso 1 al 10. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, Melquisedec significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Ciertamente lo que de entre los hombres de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora vamos al capítulo 5. Dice así: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente para con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto de sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor
y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden Melquisedec. Trato de unir las dos lecturas para que podamos entender el estudio de hoy. El estudio de hoy, siempre con la doctrina de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ver un sacerdocio superior. Hemos estado hablando de la superioridad de Jesucristo. Dijimos que era superior a los hombres. Jesucristo era superior o es superior a los ángeles. Jesucristo fue superior a Moisés. Y ahora miramos que Jesucristo superior, aquí de una vez vamos a ver, para no atrasarnos mucho, superior al sacerdocio de Melquisedec, superior al sacerdocio arónico, porque después vamos a ver otros puntos que también son parte. Por ejemplo, el pacto de Jesucristo fue superior, y la ofrenda de Jesucristo o el sacrificio de Jesucristo fue superior. Recalcando siempre cuál es el propósito de estudiar todo esto acerca de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que usted y yo tengamos un amplio conocimiento de lo que es la doctrina de Jesucristo, la persona de Jesucristo, y en ese conocimiento podamos tener una mejor relación con Dios, podamos experimentar una mejor comunión con Dios, podamos experimentar una mejor confianza con Dios, y podamos a la misma vez tener una vida más agradable delante de Dios. No sé si recuerdan el tema del día martes, el estudio del jueves. El jueves estuvimos estudiando la carta a los Efesios, y uno de los puntos que miramos ahí, miramos tres aspectos: la obra de Jesucristo, la obra de Dios en el cielo, en la eternidad, y miramos la obra de Jesucristo en su ministerio, y miramos la obra del Espíritu Santo en el creyente cuando cree. Son tres obras que tal vez no las pudimos completar, pero las vamos a completar. Pero son esas tres obras en los 14 versos que leímos: la obra de Jesucristo, la obra de Dios en la eternidad, en la elección, la obra de Jesucristo a través de su sacrificio en la redención, y la obra del Espíritu Santo a través de la santificación y el sello que nos da autoridad, nos da posición. Entonces, hermanos, vamos a ver que todo eso viene a entrelazar nuestra fe, y en esos aspectos miramos un punto muy interesante, y es que ahora somos aceptos en el amado. Y aquí nos dice, no sé si usted le prestó atención, en el verso 9 del capítulo 5, dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de ¿qué? Ahí es donde lastimosamente muchos dudan, y aunque estén en la iglesia bautista, llega el momento en que dudan. Marito, vení, sentate aquí, amor. Llega el momento en que dudan, aunque estemos con los bautistas, por las circunstancias que quizás puedan estar atravesando. Pero aquí nos da la seguridad de que si usted ha nacido de nuevo, usted dice que ha recibido una salvación eterna, no esporádica, sino que eterna. El sacerdocio de Jesucristo es un sacerdocio superior. En las lecciones anteriores pudimos aprender las superioridades de Jesucristo: los ángeles, Moisés, profetas, en Aarón, en el hombre, en los ángeles. Jesucristo es superior. Ahora detallaremos el sacerdocio superior de Jesucristo de acuerdo al capítulo 7, que en su contexto
hay un orden superior, un sacerdote con un orden superior, un pacto superior, un santuario superior y un sacrificio superior. Cuando hablamos del sacerdocio, hablamos de la persona, pero esa persona dice que tiene que ministrar bajo un pacto. En el caso de Aarón y el sacerdocio de Aarón, ministraban bajo el viejo pacto, que se conoce como el pacto de la ley. Jesucristo, como sumo sacerdote, gran sumo sacerdote, mire que de Aarón se dice sumo sacerdote, pero de Jesucristo en el capítulo 4, verso 14 dice, pero tenemos un gran sumo sacerdote. La palabra gran es un superlativo que da a entender por encima, superior a todo lo que se conoce en una manera, ¿cómo le pudiéramos decir? De una manera tradicional o formal o limitada. Este era sacerdote, un sumo sacerdote, pero hay uno que es gran, quiere decir está mucho más por encima de este, en un orden de ¿cómo le llaman? Jerárquico, pudiéramos decir, un orden jerárquico de clasificación. Un superior, un pacto superior, un santuario, porque un sacerdote tiene que tener un santuario donde ministrar. Y un sacrificio. ¿Qué ofrecer como sacerdote? ¿Qué ofrecer? Eso lo vamos a ver en los temas siguientes. La nación judía estaba acostumbrada al sacerdocio de la tribu de Leví, tribu que fue escogida por Dios para servir en el tabernáculo. Primero en el tabernáculo y posteriormente en el reinado de Salomón comenzaron a servir ¿a dónde? En el templo, ¿verdad? Que es el que construye Salomón. Tenemos que aprender eso. Antes de Salomón, en los tiempos de David, en los tiempos de Saúl, en los tiempos de Samuel, en los tiempos de los jueces, en el tiempo de Josué, en el tiempo de Moisés, ¿dónde ministraban los sacerdotes? Dice que ministraban en el tabernáculo. En el tabernáculo. Después de eso, porque David dice, ¿cómo es que yo construí una casa hecha de canteras, mármoles, maderas preciosas, y a Dios lo tengo habitando? O el arca del pacto, que donde está la presencia de Dios, está en tienda. Y tienda, estamos hablando como un toldo de cortina y cosas así. Y por eso se propuso en su corazón hacer un templo. Entonces miramos que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a eso. Aarón fue, dice, el primer sumo sacerdote ordenado por Dios. El escritor de la epístola a los hebreos nos enseña que este sacerdocio había terminado por un nuevo y bajo el orden de Melquisedec. Bajo el orden de Melquisedec. ¿Quién es este Melquisedec? Lo podemos leer en Génesis capítulo 14, versos del 17 al 24, que cuando Abraham le dicen que su sobrino Lot había sido cautivo porque él vivía en las ciudades vecinas de Sodoma y Gomorra, entonces, y llegaron a invadir otra aldea, se lo llevaron cautivo a él. Entonces Abraham arma a los siervos que él tenía y con otros de los alrededores van y recuperan, liberan a Lot del cautiverio en que estaban. Y cuando él viene de liberar a Lot, le sale al encuentro este hombre llamado Melquisedec, de quien dice la escritura era rey de Salem. Muchos dicen que este Melquisedec era Jesucristo, pero no. El escritor a los hebreos nos enseña que era una persona semejante, pero no era Jesucristo. Porque dice que no tenía genealogía, ni principio, ni fin. En el contexto bíblico, la Biblia no lo relata, pero era un hombre que no se le conocía genealogía y que había un lugar de Salem, que es donde se cree que ahora es Jerusalén, y ahí este hombre era rey de la ciudad y a la misma vez era sacerdote. Miramos entonces, hermanos, que el sacerdocio de Jesucristo
viene a ser semejante al sacerdocio de Melquisedec. Nosotros podemos ver, en primer lugar, que el argumento histórico de Melquisedec, de Abraham, de Aarón y Leví, este era un rey constituido, dice, por Dios. Porque este Melquisedec dice, capítulo 7, verso 1, rey de Salem, sacerdote, ¿de quién era? ¿De quién era sacerdote? Del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la guerra. Ya Dios, antes de haber constituido a Aarón como sacerdote, Dios ya había constituido a alguien más. Recordemos que Melquisedec entonces es contemporáneo de Abraham y es contemporáneo de Job. Contemporáneo de Abraham, contemporáneo de Job. Aquellos que han leído a Job, Job era un hombre que también funcionaba como juez prácticamente en su pueblo, en su comunidad, pero no ejercía un sacerdocio sobre toda la ciudad, pero sí ejercía un sacerdocio, ¿a dónde? En su familia. ¿Por qué? Porque dice que él ofrecía holocausto todos los días por si a alguno de sus hijos hubiese pecado. Es que bueno, han leído Job, ¿ah? Entonces, miramos que él era juez, no era rey, Job, y era sacerdote no en la ciudad, sino en su familia. Entonces miramos que este Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Y miramos que también era rey de justicia, dice, y rey de paz. Que eso lo podemos hallar en Romanos 5:1, dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Rey de justicia. Ahí miramos la justicia. Dice que este Melquisedec recibió los diezmos de Abraham, no tenía genealogía, su genealogía era distinta, no se le conoce, era un hombre, no era un ángel, no era una aparición ni una, ¿cómo le llaman? Un antropoformismo de Cristo, sino que era un tipo del ministerio de Cristo. Oiga bien, desde el aspecto teológico, Melquisedec no era una aparición de Cristo como aparece el ángel de Jehová y Jehová, no, era un tipo del ministerio de Jesucristo, pero no era un antropoformismo de Jesucristo como rey, como Melquisedec, no, como sacerdote, no. Era un hombre que existió de carne y hueso y ministró, sirvió en determinada ciudad. Un hombre real, un sacerdote real, en una ciudad literal. No nació, dice, ni se conoce cuándo murió. Es un cuadro, un tipo de Jesucristo, el eterno Hijo de Dios. Tenía autoridad, oiga bien, tenía autoridad como sacerdote de tomar el diezmo y de bendecir a Abraham. Oiga bien, el texto dice aquí donde leímos en el capítulo 7, verso 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es el mayor y quién es el menor? ¿Ah? El mayor es Abraham. El menor. ¿Y el mayor? Pero fíjese que casi eso no se menciona, ni se enseña sobre eso. Siempre tenemos el concepto que Abraham es el mayor. Siempre tenemos que es el primer patriarca, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué. Tenemos esa imagen, porque ese es el concepto judío. Pero no tenemos que en el orden de Dios, mayor que Abraham, era Melquisedec. Qué interesante. La Escritura ahí nos enseña, el mayor bendice al menor. ¿Y quién fue el que bendijo? Melquisedec. ¿A quién bendijo? A Abraham. Porque hay unos que tienen el concepto que fue Abraham quien bendijo a Melquisedec con el diezmo. Oiga bien. Por eso Pablo
Pablo enseña, cuando todos nosotros damos, y Jesús enseñó, es más bienaventurado dar que recibir. Porque el que da, como en el caso de Abraham, dio, es más bienaventurado porque él recibió ¿qué? Las bendiciones de Melquisedec. Cuando nosotros damos, hermano, quizás nos desprendemos de algo material, pero recibimos de nuestro Padre Celestial las bendiciones espirituales. Y eso lo dice Pablo porque dice que nosotros, ¿qué es? Si sembramos, dice, si ustedes siembran lo material en vosotros. Nosotros sembramos lo material, pero hemos cosechado lo espiritual. Es mayor lo espiritual, porque siembran lo material, que es la economía, pero cosechamos lo espiritual. Porque el que da, el que recibe, si ustedes me dan, por ejemplo, me regalan este bolígrafo, ¿qué estoy recibiendo yo? Un regalo, un obsequio. Pero este bolígrafo, yo lo recibo, ¿verdad? Como un obsequio. Y es algo material. Este bolígrafo se va a terminar, va a acabar su tinta. Y hasta ahí llegué. Pero yo vengo y le digo, Dios te multiplique tu generosidad. ¿Quién está recibiendo más? ¿El que recibe el lápiz o el que recibe la bendición? La bendición. Porque quizás, no es que, bueno, Dios me va a hacer parecer, dice, si yo doy un lápiz, Dios me va a dar una caja de lapicero. No, quizás le dé salud, quizás lo libre del problema, de la angustia, del temor, del peligro, que es más valioso que el lápiz. ¿Entendemos eso? Bien. Dice que tenía autoridad de tomar diezmo y de bendecir a Abraham. Jesús vino de Abraham, pero como hijo de Dios es antes que Abraham. ¿Qué le dijo en San Juan 8:58 creo que? Antes de Abraham, yo soy. Igual, Jesucristo, como Melquisedec, es mayor que Abraham. Mayor que Abraham. El argumento doctrinal entre Cristo y Aarón lo miramos en el capítulo 7 del verso 11 al 14. Por tanto, la ley y el sacerdocio eran imperfectos, porque fue añadida, la ley fue añadida para servir como ayo, dice Gálatas capítulo 3, versos 19 y Gálatas capítulo 4, verso 7, dice que la ley fue añadida como ayo. Oiga bien, cuando decimos añadida, no fue que era el todo, sino que vino a complementar algo para llegar a alcanzar algo. Por ejemplo, un ejemplo lo de la ley, por decirle así, se me viene una idea. Usted va a cortar un árbol alto, ¿verdad? Lo que va a utilizar usted para cortar ese árbol alto es una buena hacha o un buen machete, póngale, ¿ah? Y usted lo va a cortar con la... Pero usted ocupa un tensor o un mecate, como decimos, un cable, una soga, una cuerda, para amarrar el árbol y tensarlo en la dirección donde usted quiere que caiga. Porque usted lo va a picar y si no lo pica bien, le cae encima. Entonces usted lo tiensa en dirección donde usted quiere que caiga. Pero el mecate no fue el que cortó el árbol. El mecate o la cuerda no fue la que derribó el árbol. El mecate fue añadido para alcanzar el propósito, la labor de cortar el árbol. Así fue la ley que se le dio a Israel. La ley no era el todo, sino que era el ayo. La palabra ayo en el griego se refiere a un esclavo romano que era en su mayoría eran griegos,
y ese esclavo era el que se encargaba de educar al niño, de enseñarle las ciencias y las artes al niño. Oiga bien, era su cuidador. Como hoy en los hogares contratan niñera. Entre tanto los padres van a trabajar, dejan a la niñera. Pero en el contexto histórico, el ayo era un esclavo o un sirviente que era contratado o comprado para cuidar al niño, educarlo, instruirlo. Pero ya cuando ese niño llega a una edad grande, adulta, mayor, ya ese niño era apartado de su ayo, de su tutor, que quiere decir tutor, y era entregado a sus labores. En muchos de los casos, al sacerdocio o al ejército. Porque ya había pasado la etapa de ser instruido y guiado. Ya el niño podía cuidarse, ya el niño podía valerse por sí mismo, a una edad de adolescencia. Entonces, así fue la ley. ¿La ley era mala? No era mala, la ley era santa, pero no era el todo, porque la ley era lo que nos iba a llevar a Cristo, porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo es el cumplimiento de la ley. En Jesucristo se cumple toda la ley y todas las demandas santas de la ley. Entonces decimos, porque fue añadida para servir como ayo, como una guía. Porque siendo imperfecto, incompleto, no podían permanecer para siempre. El verso 15 del capítulo 7 nos dice: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Verso 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Aquí está hablando acerca del sacerdocio. El verso 12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Quiere decir que la ley estipulaba qué tipo de persona. Según la ley, Jesucristo no podía ser sacerdote. Oiga bien, según la ley, Jesucristo no podía ser sacerdote, porque el sacerdocio judío tenía que venir descendientes de Leví, pero principalmente de Aarón, y más objetivamente del linaje de Eleazar. Oiga bien, no era de cualquiera de los hijos de Aarón, porque Aarón tuvo varios hijos, sino que Dios juramentó a Eleazar que de su simiente iban a levantarse los sumos sacerdotes. De su simiente. ¿Quién es Eleazar? Un hijo de Aarón que se consagró a Dios cuando cruzó con su espada a un príncipe de Israel que se había llegado a una de las mujeres de las madianitas, con las que lo hizo pecar Balaam. Balaam no los pudo maldecir, pero le dijo al rey, bueno, esto no lo pueden pecar, pero no los puedo maldecir, pero tú los puedes hacer tropezar, meterles mujeres. Y entonces se corrompió el pueblo y los príncipes con las mujeres madianitas, y todos aquellos vino a provocar la ira de Dios y comenzó una gran mortandad en el pueblo de Dios. Entonces Eleazar vino en el celo, por el celo de Dios, agarró una espada y cruzó a un príncipe con todo y la mujer. Lo agarró en el lecho y lo cruzó una espada. Entonces Dios lo juramentó que él iba a ser de la descendencia de su linaje, iban a salir los sumos sacerdotes. Entonces, en cuanto a la ley, Jesús no podía ser, porque ¿de qué tribu era Jesús? De Judá. Y en cuanto a Judá, no hay nada tocante al sacerdocio. Pero hay un juramento. Hay un juramento
en Salmos capítulo 110? ¿Alguien me ayuda en Salmos capítulo 110? Dice así, hay un juramento. Salmos capítulo 110, sí. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Oró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará los reyes en el día de su ira, buscará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Aquí está hablando del ministerio de Jesucristo. Primero, y esto lo hizo mención Jesucristo a los fariseos cuando los quisieron tentar. Y le preguntaron, entonces Jesús le hizo una pregunta: ¿a quién llamó David en el Espíritu Señor? Porque aquí está, dijo el Señor a mi Señor. Ahí en el original griego quiere decir Adonai, Adonai. En el hebreo dijo Adonai, Adonai, que quiere decir Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí está hablando de un reinado, estrado de tus pies, está hablando de un reinado de Jesucristo. Y en el verso 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá, al que tiene a la diestra lo pone a reinar, pero también le da un sacerdocio. Dentro de la ley, estaba revisando con mi esposa, en Número aparece en 2 ocasiones que un rey no podía ser sacerdote. Un rey no podía entrar al templo y ministrar. Y uno que lo quiso hacer, se llamaba Usía, porque el rey Usía había engrandecido mucho, había prosperado mucho en su reinado, pero se llenó tanto su ego que subestimó a los sacerdotes y él quería ministrar, él quería presentar incienso. Entonces el sacerdote le dice, no haga eso, no te es permitido, no te es permitido, solo los sacerdotes. Y ministrar, oiga bien, no era que toda la familia Leví podía, solo el sumo sacerdote, el que estaba ejerciendo el oficio de sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo con el incienso. Solo el sumo sacerdote. Los otros tenían otras actividades en el templo, el sacrificio, lavar las pailas, etcétera, etcétera. Guardarlas, cargar las cosas. Solo el sumo sacerdote. Y él vino y quiso hacerlo por la fuerza, y entrando dice que su frente se llenó de lepra. Y cuando lo miran, lo sacaron en carrera y murió leproso en una casita abandonada, porque no le era lícito al rey ser sacerdote. Pero nosotros miramos aquí que Jesucristo es rey y sacerdote, no según la ley, no, es rey, no sé, porque el rey también era rey según la ley, no era rey según la ley, porque el rey se había cortado el linaje, incluso el reinado después del cautiverio había caído en maldición por uno de los reyes que se había vuelto apóstata. No es rey según la ley, no es rey, no es sacerdote tampoco según la ley, sino primero por Dios, quien juró, tú te sentarás a mi diestra y tú serás sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vamos a llegar ahí, hermano, porque ya estamos avanzaditos. Empezamos un poquito tarde, pero vamos a llegar ahí y vamos a seguir más adelante para que miremos esto con mayor calma, porque esto es importante que manejemos y conozcamos el ministerio de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo, decimos nosotros, está intercediendo a la diestra del Padre? ¿Por qué Jesucristo, tengo que orar en el nombre de Jesús? ¿Por qué Jesucristo oye mis ruegos? Porque Jesucristo es mi abogado, funge como mi abogado. Todo eso lo vamos a entender desde esta perspectiva del ministerio de Jesucristo. Y usted se va a dar cuenta las riquezas de bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Pongámonos en pie, vamos a orar. Aquí está el muñequito, ¿verdad? Este muñequito, para los que no saben,
Marito, este muñequito, para los que no saben, es para los que anden moneditas ahí, que le den del vuelto del bus, el vuelto de las tortillas, lo pueden echar aquí. Para también la actividad de la escuela bíblica dominical. Como algo extraordinario, ahí, ando unas moneditas ahí, le echamos ahí, ¿verdad? Y él cuida aquí todas las noches a la Fátima, a la Francia, la hermana Francia. La cuida allá. Allá lo pone la Francia así. Nadie entra ahí, con solo verle la cara. Mire, nadie entra. Oremos, hermanos. Yo quisiera que siente el honor, el privilegio en esta noche de tener ese sacerdote, un gran sumo sacerdote. La religión tradicional del catolicismo enseña que el sacerdote o el cura, ¿verdad? Como le llaman, o el padre, le llaman sacerdote, cura y padre, le han enseñado a la gente que si van a confesar sus pecados, tienen que ir donde el cura, confesarlos con él, y él les manda a hacer unas plegarias, les manda a cumplir ciertos votos. Pero la Biblia me enseña a mí que a quien tengo que dirigir yo mi oración es a Jesucristo. Él es mi sacerdote. A Él tengo que confesarle mis pecados. A Él tengo que suplicarle por mis necesidades. En Él tengo que refugiarme en los momentos de tempestad, en los momentos de tormenta, en los momentos de ansiedad, en los momentos de tristeza y aún en los momentos de alegría y gozo. En Él tengo que refugiarme. Él es el gran sumo sacerdote que tenemos. Y tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por medio de este gran sumo sacerdote. Usted no tiene necesidad de venirme a confesar a mí y yo decirle, bueno, vaya a leer, vaya a repetir 10 Padres Nuestros. No, usted puede ir directo delante de Dios. Esa es la obra maravillosa de Jesucristo. Tener ese acceso directo con Él. La pregunta, ¿Jesucristo ya es su sacerdote? ¿Jesucristo ya es tu sacerdote? ¿Jesucristo ya es tu abogado? ¿Jesucristo ya intercede por ti? Porque para que Él pueda ser tu sacerdote, tú tienes que haber confiado tu vida a su ministerio sacerdotal. ¿Ya confiaste tu vida en las manos del Señor? Jesús dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Y de mis manos nadie le arrebatará, dijo en el San Juan 10:28, ni le hará daño. Oiga bien, ya estás en las manos del Señor, tu vida ya está en las manos del Señor, ya se la entregaste, ya se la confiaste. Tienes esa relación íntima y segura con Jesucristo. Gracias te damos, Padre, porque tú nos enseñas cada día los misterios de tu palabra. Hay cosas que las podemos haber leído, pero las hemos pasado por alto, Señor. O quizás no la habíamos comprendido a la plenitud. Pero hoy en esta tarde, Señor, tú nos has dado sabiduría para comprender tu palabra. Ruego, Padre mío, que esta sabiduría sea para edificación de nuestra vida espiritual. Ruego que tu palabra halle un espacio en cada una de nuestras vidas y de nuestro corazón. Ruego, mi Dios amado, que tú te glorifiques en cada vida en esta noche. Por Jesucristo. Por Jesucristo. Que cada hermano vaya con su corazón gozoso de saber que hay un sacerdote que está esperando por él. Hay un sacerdote que está intercediendo por cada una de nuestras necesidades. Hay un sacerdote que está llevando nuestras peticiones delante de Dios. Hay un sacerdote que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Hay un sacerdote que está clamando por nosotros. Y tenemos al Espíritu Santo que clama ante ese sacerdote con gemidos indecibles. Nuestra oración es llevada por el Espíritu ante el sacerdote y el sacerdote la presenta delante de Dios.
Y de Él proviene toda dádiva y todo don perfecto. Él es la fuente de toda bendición, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Y en esa confianza me acerco a ti, Padre, en esta hora unido con mis hermanos, para presentarte la entrevista como un proyecto más, Señor, de nuestra iglesia. Esa entrevista, Señor, del día martes a las 10 de la mañana. Que tú me des gracias, Señor, ante las personas a que me van a entrevistar. Si hasta el día de hoy eres tú quien ha abierto esa puerta, te ruego que me des gracias, porque así dice tu palabra, que tú nos darás gracias ante los ojos de Dios y de los hombres. Te ruego que me des gracias, Señor, ante Dios y ante las personas que me van a entrevistar. Esa es mi oración. Que me des sabiduría para responder con sabiduría. Y que me des salud para responder con salud, Señor, ante la realización de este proyecto. Que tenga la suficiente fuerza, la suficiente estabilidad emocional, la suficiente estabilidad de salud para poder emprender un nuevo reto más en mi vida, Señor, para gloria de tu nombre. Tú sabes, Señor, que el propósito principal es glorificar tu nombre, ensanchar tu reino de los cielos, Señor, y por ello es que te encomiendo estas tres cositas. Te pido estas tres cositas, que me ayudes, Señor, según tus propósitos eternos, según tu beneplácito. Me uno con mis hermanos una vez en oración para presentártela a ti, y que seas tú, Señor, dando la respuesta, que seas tú dando, Señor, la respuesta a esta petición, y que seas tú glorificando tu nombre a través de la respuesta. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pido, y para gloria tuya. Amén. Y amén. Bien, hermanos, pueden ponerse cómodos, ya nos vamos a ir. Solo quería compartirles, hermanos, que hace unos días me habían multado.